¿Has sentido y experimentado deseos de venganza en tu corazón? ¿Has pensado que de pronto la persona que te hizo daño en el pasado merece recibir y sufrir lo mismo que tú sufriste? Yo te invito a que te quedes en Enseñanzas Bíblicas, tu espacio donde día con día aprendemos de la palabra de Dios, leyendo un capítulo diario de la Biblia. Y hoy nos vamos a dar cuenta que la venganza no es buena. Dios nos aconseja que no debiéramos de vengarnos, ¿no? Ni de experimentar esos sentimientos de venganza, porque la venganza trae consecuencias muy graves y muy negativas. Bienvenidos sean todos a tu espacio de enseñanzas bíblicas y hoy aprenderemos del capítulo 15 del libro de Jueces. Antes de continuar, me gustaría invitarte de todo corazón que nos ayudes a compartir este video, que nos ayudes dejando un comentario, reaccionando y también que nos puedas ayudarnos siguiendo nuestra cuenta en TikTok, Facebook y también nuestro canal de YouTube. Muy bien, ahora, ¿saben que el capítulo 15 del libro de Jueces relata exactamente la venganza, la venganza de Sansón? Ahora, esta venganza Sansón la realiza en contra los filisteos. Y empezando a analizar el punto, la historia, ustedes recuerdan que Sansón era un hijo de Dios, en algún momento Dios lo utilizaba, pero Sansón tenía un espíritu así muy indomable, tenía unas reacciones muy fuertes, era muy impulsivo, no analizaba la situación, tomaba decisiones a la ligera y hacía cosas indebidas, incluso pues lo decimos con mucha tristeza, y esa es la parte negativa de la vida de Sansón. Sansón a veces mataba personas con el fin de vengarse, mató personas con el fin de vengarse, y hizo cosas desagradables delante de Dios. Ahora, en el capítulo 15, al principio del capítulo, nos menciona que él, en el capítulo 14, nosotros nos dimos cuenta de que él se enojó, al final del capítulo él se enojó porque los filisteos descubrieron, bajo amenazas con la que era su esposa, descubrieron el significado del acertijo. Ahora, él se enojó y el texto dice que se fue de allí. O sea, él estaba recién casado y abandonó a su esposa. Como él abandonó a la esposa, el padre, su suegro, el padre de la esposa de Sansón, pensó quizás que ya Sansón ya no iba a regresar, que ya no iba a volver a continuar el matrimonio con su hija de él, el padre de la joven. Ahora, el padre de la joven, de la esposa de Sansón, toma la decisión y se la entrega a otra persona, ¿correcto? Ahora, Sansón viene y descubre, piensa él, bueno, ahora voy a ir a ver a mi esposa. O sea, eso es algo incorrecto, es algo indebido, pero así está la historia. Ahora, él pasó un tiempo y él se acuerda que tiene una esposa y él regresa a la ciudad donde estaba su esposa y él descubre que su esposa ya había sido entregada a otro hombre por su suegro. Ahora, en venganza, fíjense algo interesante, en venganza, Sansón quema las cosechas de los filisteos. Usted recuerda la historia, o si lee el capítulo, dice que caza 300 zorras y en sus colas amarra antorchas encendidas y las zorras salen corriendo y destruyeron los sembradíos, las cosechas de los filisteos. Ahora, los filisteos pues preocupados y un tanto enojados también porque habían perdido su cosecha, tratan de investigar y todos llegan a la conclusión que preguntando que fue el autor de todo esto fue Sansón. Ahora, en respuesta a los filisteos, y esto es lo trágico de la historia, y aquí viene venganza tras venganza, venganza y consecuencia tras consecuencia, grave consecuencia. En respuesta y en venganza, los filisteos queman la casa del suegro de Sansón, pero la historia dice que ellos estaban vivos y queman la casa junto con la joven que era la esposa de Sansón y el suegro de Sansón. Lo queman su casa. Miren, por eso les digo,
las consecuencias de las acciones, que esto es grave. Por eso Dios nos invita a no vengarnos de nada por las consecuencias, de nada ni de nadie. Ahora, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, unos textos bíblicos de la palabra de Dios. Y los primeros que yo quiero compartir con ustedes es, miren, voy a compartir Romanos 12:17 y también voy a compartir el versículo 19. Romanos 12:17 y 12:19. Y ese es el consejo de la Biblia, de la palabra de Dios. El texto dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Y dice: compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, que vean que son diferentes. Tenemos que comportarnos como cristianos. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios esté tomando venganza por su propia mano? Quizás de pronto es algo difícil de entender, pero leyendo el texto nos vamos a dar cuenta que tu causa, Dios, tu problema, eso que a ti te hicieron, ¿tú crees que Dios lo olvida? De ninguna manera. Para Dios nada pasa desapercibido. Ahora, vamos a aprender de la palabra de Dios. Y miren cómo Dios dice el versículo 19, Romanos 12:19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Y aquí viene el punto. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Y dice el texto, ¿y saben quién escribe y quién declara eso? Dice el Señor. O sea que yo les voy a decir algo. Si tú piensas que ese daño que a ti te hicieron, que ese dolor que a ti te causaron, que alguien te hizo daño, tú piensas que ahí quedó, no, hermano. Ahora, lo que Dios dice, tú no tienes derecho a vengarte de él. Quien se va a vengar y quien le va a pagar por ese daño que te hicieron a ti, dice Dios, eso lo declara Dios. Dios se va a encargar de pagar por el daño que a ti te hicieron. Por eso yo no tengo que tomar venganza con mi propia mano. ¿Estamos de acuerdo? Yo le tengo que dejar a Dios que haga justicia por mí. Yo no debo, yo no puedo, no debo, querido hermano. Toda mi causa se la tengo que dejar a Dios. Y Dios va a pagar. Y a mí me llama mucho la atención la frase que usa Pablo en el verso 19 de esta versión, Nueva Traducción Viviente: dejen que se encargue la justa ira de Dios. Dios se enoja por eso que a ti te hicieron. Y tu causa la pelea Dios, la va a pelear Dios. Por eso es que yo no tengo que experimentar sentimientos de venganza ni hacer absolutamente nada en contra de alguien que probablemente a mí me hizo daño, o le hizo daño a mi hijo, o a mi esposa, o a mi familia. Todo se lo tenemos que dejar en las manos de Dios, porque Dios es el que va a ejecutar juicios. La causa tenemos que entregársela a Dios. Otro versículo que quiero compartir con ustedes. También, miren, en el Antiguo Testamento encontramos Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deja la causa en Dios, que eso no te cause daño. No guardes rencor contra nadie. Tú déjaselo en las manos de Dios, que Dios va a pagarle a la persona o a quienes te hayan hecho daño. El Proverbios 24:29 dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Tú y yo no podemos hacer eso. Quien va a pagar es Dios. Quien va a ejecutar juicio sobre esa persona es Dios. Y por último, yo te quiero compartir 1 de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni injuria por injuria, sino al contrario, bendiciendo. Te insultaron, tú no insultes. Déjaselo en las manos de Dios. Te hicieron algo, tú no hagas, tú no devuelvas. Déjaselo en las manos de Dios. Gracias por habernos acompañado aquí en Enseñanzas Bíblicas. Todos los días compartimos un capítulo diario de la Biblia. Ayúdanos, apóyanos, que Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos.